Buenos días, señoras y señores. Hoy amanecimos con la información de la partida del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica. De este lado del mundo, los feligreses católicos se despiertan con la noticia de su partida, a pesar de que ayer se le vio por última vez bendiciendo a los feligreses en Roma, en esta misa del domingo de resurrección. Buenos días. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en El Despertador. Ciertamente la comunidad religiosa, específicamente la católica romana, está muy triste por el fallecimiento del Papa Francisco, que tenía ya varios meses en convalecencia, había sufrido quebrantos de salud bastante serios y duró incluso un tiempo importante interno por esa situación. Nos agradó y sorprendió también su recuperación, pero el destino quiso que el Papa se fuera ya antes de cumplir sus 89 años, 13 años, 12 años tenía ya como dirigiendo a la Iglesia Católica desde el Vaticano, tomando en cuenta que fue electo Papa en marzo del año 2013, por lo tanto ya tenía así 12 años de servicio como Papa. Y nosotros, más adelante vamos a conversar un poco más ampliamente sobre este tema, porque tenemos incluso aquí en el Z el padre Joaquín Domínguez, quien es el secretario adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano y que le ha dado mucho seguimiento precisamente a la gestión del Papa Francisco, que introdujo, dentro de lo posible, introdujo bastantes reformas dentro de la Iglesia Católica. Buenos días, padre, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a ir a un primer boletín con Ana Paula González, que está aquí en el estudio, y luego entonces conversamos un poco con el padre Domínguez. Gracias y buenos días para todos los que nos acompañan en El Despertador. Tal y como estaban adelantando, el Papa Francisco, portavoz de los pobres que superó una fuerte resistencia para transformar la Iglesia Católica, falleció a los 88 años, así anunció el Vaticano. La muerte del Papa fue anunciada el lunes por la mañana por el Vaticano. La última aparición del Papa pública antes de su muerte fue cuando participó de la misa de Pascuas desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Cambiamos de tema. El Centro de Operaciones de Emergencias reportó 23 víctimas fatales durante el operativo Semana Santa 2025, mientras la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre implementó los carreteos simultáneos en diversas regiones del país con el fin de garantizar la seguridad de los conductores durante el regreso de los vacacionistas. La Procuraduría bloqueó transferencias de bienes del empresario Antonio Espaillat, así aseguraron ayer. Y pese al flujo de bañistas en la playa de Boca Chica para disfrutar del asueto, los comerciantes de esa populosa zona turística insisten en que las ventas han bajado mucho comparadas con años anteriores. De momento es lo que tengo. Retorno con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias, Ana Paula, por este primer boletín. Y pues nuevamente agradecerle, padre, porque tan pronto le contactamos, pues tuvo la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Quisiéramos saber cuáles entiende usted que van a ser los aspectos más preponderantes del legado de Francisco luego de su partida en el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación. Yo recuerdo que cuando este pontificado comenzó, yo estaba justamente en las instalaciones de SIN. Es quizá muy rápido pasar un balance, pero la gente recordará sin lugar a duda al Papa Francisco por su estilo muy llano, yo diría que a lo latinoamericano. Lejos quizá de ese formalismo que se conoce en el ambiente europeo, al que uno está acostumbrado a ver y a evaluar a los papas. El Papa Francisco era un tipo muy llano, un papa muy de pueblo, enfocado mucho en hacer participar o hacer visible ese sector de la iglesia que muchas veces se siente a sí mismo marginado, digamos así. Entonces, el lenguaje, el modo de hacer las cosas, la manera quizás menos dogmática de presentar la doctrina de la iglesia y sobre todo con su propia vida.
Hacia la iglesia, bueno, hacia lo interno de la iglesia, tomando en cuenta, bueno, los fieles católicos que damos seguimiento a esta religión, algunos cambios que tal vez fueron impulsados por el Papa de asumir una posición un poco más liberal, menos conservadora, el caso, por ejemplo, que fue muy comentado de la posibilidad de bendecir a parejas de un mismo sexo, aunque no oficiarle un matrimonio, o también de agilizar la parte que tiene que ver con las separaciones en lo que tiene que ver con el matrimonio católico para personas que vayan a volverse a unir en la religión católica y que están haciendo vida Son temas que religiosa. ocuparon en su momento reflectores y titulares. A veces la gente no comprende estos tecnicismos, ¿no? Por ejemplo, a propósito de las nulidades de matrimonio, que fue lo que Papa Francisco simplificó, no en cuanto a los tiempos y los procedimientos. Papa Francisco eliminó lo que era la necesidad de que otro tribunal revisara la sentencia de uno primero. El Papa Francisco ahí simplificó las cosas después de una primera sentencia de nulidad. No es necesario que otro tribunal se pronunciara pasado un tiempo. El tema de las bendiciones, que fue el último, que creó bastante confusión, bastante revuelo, es un tema que yo diría que todavía hay que profundizarlo y estudiarlo. Ahora, las bendiciones la Iglesia la da a todas las personas, la da a objetos. Ciertamente, cuando se trata del tema del matrimonio, la Iglesia tiene cuidado en no confundir lo que son uniones de hecho, lo que son uniones que en la sociedad pueden ser permitidas por la pluralidad en la religión, porque algunas congregaciones religiosas o denominaciones religiosas tienen una postura distinta a la de la Iglesia Católica. Esto de las bendiciones, el Papa Francisco lo permitió siempre y cuando la verdad de la Iglesia sobre el matrimonio no entrara en duda o no llevara confusión a la gente. Son los aspectos que la gente quizá más recuerda, pero sobre la participación de la mujer, por ejemplo, en ciertos estamentos, más que de la vida de la Iglesia, yo diría de la vida del Estado del Vaticano, que es como lo que vende, ¿no? El Papa Francisco ha colocado en puestos de responsabilidades en la Santa Sede a mujeres. Son puestos de responsabilidad que no demandan que la persona que ocupe la función sea un sacerdote o sea un cardenal o sea un obispo. Entonces, en ese sentido, el Papa Francisco se ocupó sí de poner eso bastante visible y que la gente comprenda que a la misión de la Iglesia participamos todos en función del bautismo. No porque eres sacerdote o porque eres laico o porque eres diácono, simplemente somos todos partes de la Iglesia. Este pontificado desde el principio asumió como un norte la reforma de la curia romana. A veces la gente habla de la reforma de la Iglesia. Yo ahí sería un poquito más cauto, porque la Iglesia es una institución que tiene unos principios, tiene una doctrina y unos fundamentos que no son tan fáciles de mover, porque no depende de la voluntad del Papa de turno. Pero en otras cosas, el Papa Francisco trabajó casi 10 años, yo diría, de su pontificado, lo dedicó a la reforma de este aparato de gobierno, que es la curia romana, donde ha colocado mujeres, laicos también, que a veces solamente se destaca el rol de la mujer, pero laicos, al frente de dicasterios, que sería algo así como ministerios, o el equivalente a un ministerio, digamos así, en un gobierno. Ha colocado a laicos, ha colocado a religiosas, como igual ha colocado simples sacerdotes, no cardenales ni obispos. Yo creo que el Papa Francisco será sobre todo recordado por ese estilo llano de decir las cosas, muy cercano a nosotros, los latinoamericanos, muy cercano a la gente que no estudia teología, que no ha tenido una preparación quizás académica de altos niveles, esa capacidad de llegar a la gente de abajo. A veces generando hasta confusión, ¿no? Porque la gente en ese decir las cosas tan sencillo a veces se puede perder. Sí, esta dimensión espiritual, pero hay una dimensión de jefe de Estado. Sí. ¿Qué sucede con el Estado Vaticano cuando está la sede vacante? Es muy curioso porque todos los papas, al menos en los últimos 1000 años, combinan esta función de ser jefe de Estado, de un microestado. A mí me gusta recordar siempre que el Estado del Vaticano existe solamente para garantizar al Papa esa autonomía en su función espiritual, que el Papa no sea ciudadano de ningún Estado, sino de su propio Estado. Eso evita injerencias. Entonces se crea esta doble situación de la sede vacante en la Iglesia y también en el Estado del Vaticano. Los protocolos que van a seguir están ya escritos, en la Iglesia no se improvisa nada.
cómo será el funeral del Papa, la responsabilidad en la Iglesia sobre quién recae. En este caso hay una figura, que es la figura del cardenal Camarlengo, que la ocupa en este momento un cardenal norteamericano, que fue quien salió, lo vimos por la prensa, a dar la noticia de que el Papa ha muerto, por lo tanto la sede de Roma está vacante. Quien es elegido a la sede de Roma es al mismo tiempo el soberano temporal de este microestado que es el Estado del Vaticano. Entonces hay sede vacante. La responsabilidad cae o recae sobre todos los cardenales, sobre el colegio de los cardenales, pero esta figura individual que es el cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo, tiene la función, digamos, de asumir la tutela de los bienes temporales de la Santa Sede en este momento de sede vacante. Y de la organización o el proceso de sustitución o de designación de un nuevo papa, esta es una elección que debe hacer el cónclave a través de los cardenales. Sí, sí. Tengo entendido que hay actualmente, ¿cuántos cardenales hay actualmente y cuántos cardenales tienen, vamos a decir, lo que se conoce como la condición de poder votar? Porque por el asunto de edad no todos votan. Es muy curioso porque me pasa por la mente la película Cónclave, que todo el mundo vio y justamente en este año habrá cónclave. Voy a hacer este comentario de la película porque mucha gente pensando en el cónclave va a pensar en la película. Claro. Entonces la película no es un retrato del cónclave real. Ciertamente intenta recrear, como la piensa este director, lo que él entiende que es el cónclave. El cónclave como elección del Papa, a ver si lo digo de una manera que se entienda, es un ejercicio democrático dentro de los cardenales. En la actualidad el Colegio de Cardenales son 200 y tantos, es una cifra bastante alta, pero como bien decía Esteban, de este grupo actualmente me parece que son 139, o 37, 39 los que tienen derecho a participar en el cónclave. La responsabilidad de la Iglesia recae sobre todos como colegio, pero dentro de este colegio solamente los que tienen menos de 80 años al día de hoy. O sea que si un cardenal cumplió año ayer, ya no entra al cónclave hoy. Si cumple año hoy, tiene derecho a participar en el cónclave. Entonces, estos 130 y tantos cardenales, la mayoría de ellos nombrados por el Papa Francisco, tienen derecho a participar en el cónclave a puerta cerrada. No se sabe lo que sucede en el cónclave en los detalles, aunque se hacen reconstrucciones bastante fantasiosas. Pero cómo se desarrolla el cónclave, sí lo sabemos, porque hay una ley, una constitución apostólica, que regula en los mínimos detalles cómo debe realizarse el cónclave. Entonces, ahí está lo que tiene que ver con la votación. Tengo entendido que se necesita que este cónclave reunido ahí reúna para elegir al Papa por lo menos 2/3 de los votos. Por lo menos no, es lo que establece la ley. Es lo que establece. Sí, de los 130 y algo, me parece, la cifra que manejaba hace un tiempo, el que sea elegido debe obtener 80, 81 votos. Sí, mínimo 2/3 partes. No, 2/3 partes. 2/3 partes. ¿Podemos esperar que haya una continuidad de las políticas del Papa Francisco a partir de que justamente la mayoría de ese colegio cardenalicio con cardenales aptos para votar fueron designados, ordenados por él? A ver, la Iglesia es bastante peculiar. Un pontificado un papa no es sucesor del predecesor. El Papa es sucesor de Pedro en la enseñanza, la doctrina de la Iglesia. No necesariamente. De hecho, lo que yo he visto, revisando los pontificados del siglo pasado, es que el Papa siguiente suele ser bastante distinto al anterior, porque no es sucesor del que nombró los cardenales. Hay que ver cuál es la circunstancia, las necesidades muy puntuales de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II era un Papa que nadie esperaba que fuera elegido. La elección del Papa Benedicto XVI, su sucesor, aunque tenía muchas cosas en común, no se puede decir que era un continuador de las políticas del Papa anterior. Lo mismo Francisco. Si uno hace el paralelo entre los dos papados, no se puede decir que Francisco era sucesor material de las cosas o de la mentalidad y del estilo de Papa Benedicto XVI. La Iglesia, en su momento, los cardenales verán qué perfil de pontífice necesita la Iglesia. Lo que es cierto es que esto no condiciona. El hecho de que el cónclave sea mayoritariamente actual, configurado por el Papa predecesor, no necesariamente significa que los cardenales vayan a inclinarse. El cónclave que eligió a Papa Benedicto XVI era mayoritariamente de Juan Pablo II.
Sin embargo, eligieron a uno que no había Con sido un creado perfil. cardenal, no había ni siquiera sido creado cardenal por Juan Pablo II, eligieron a Ratzinger. Y con un perfil que Un perfil realmente fue muy distinto del de Juan Pablo II. Bastante distinto, era el Papa estudioso, el Papa escritor, el Papa teólogo, Papa Francisco, el Papa, diríamos, pastoral, menos dado a este mundo de la diatriba académicas. Papa Francisco no era el gran escritor de libros o de encíclicas tipo los pontificados anteriores. Bueno, que visto desde su punto de vista, Padre Domínguez, la Iglesia necesita, como quiera, un Papa más o menos un tanto liberal como el Papa Francisco, y no tal vez de la ala conservadora que existe y que se mantiene con mucha fuerza, como quieran. En la Iglesia esos conceptos de liberal y conservador no hay una raya tan clara, porque todo Papa en el fondo tiene una misión, que es conservar la doctrina y la fe que la Iglesia ha recibido. Ahora, en ese horizonte cada Papa marca, digamos, el acento propio de su personalidad, ¿no? Su personalidad, su formación, su origen. Entonces, los papas son, yo diría que conservadores por principio. Ahora, en ese margen que les permite la misma doctrina de la Iglesia y la ley de la Iglesia, entonces pueden matizar donde quieren conducir a la Iglesia. Yo personalmente, por ejemplo, decir que el Papa Francisco era liberal en el sentido político, como mucha gente lo entiende, no. En muchos temas era bastante conservador. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco le preguntaban sobre el celibato sacerdotal, no era para nada liberal. Sí, Claro. sí. Papa Benedicto en ese punto fue más liberal, cosa que a la gente quizás no le pasa por lo mismo. Estamos viendo imágenes en vivo desde la Plaza San Pedro, en las afueras de la Basílica, en el Vaticano. Esto se produce en estos momentos. Padre, le queremos dar las gracias al Padre Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado, por acompañarnos en esta mañana y sobre todo atender el llamado de venir aquí tempranito. Sí, Gracias, muchísimas gracias. Yo soy casi de la familia. Cuando eligieron al Papa Francisco, Aquí yo estuve estaba. aquí, ahora estoy justamente el día que falleció. Lo tendremos más adelante también cuando se elija al nuevo Papa, ya quizás en Exactamente. las semanas por venir, y le agradecemos ciertamente. Pero tenemos también desde el Vaticano un reporte de nuestra corresponsal Marina García, ¿verdad? Marina García de la Alianza Latinoamericana, que está ya para informarnos sobre la situación del Vaticano en este momento. Así es, esta mañana, poco antes de las 10, el mundo ha recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Un Papa que, como él mismo dijo cuando fue elegido en 2013, llegaba desde el fin del mundo, un Papa argentino que llegaba a la capital italiana, al Vaticano, para revolucionar la Iglesia. Su legado ha sido el legado de una persona, de un pontífice que ha estado siempre cerca de los últimos, de los más olvidados, poniendo en el centro, por ejemplo, los migrantes, uno de sus temas más cercanos, o la renovación de la Iglesia. Esta mañana hemos recibido la noticia a través del cardenal Camarlengo, que es el encargado ahora de gestionar la sucesión hasta que se elija un nuevo pontífice, y desde ese momento han ido llegando aquí a la plaza de San Pedro miles y miles de personas para rezar por el pontífice. La misma plaza que lo vio ayer por última vez, el domingo de Pascua, en el que el Papa, a pesar de las evidentes consecuencias de la enfermedad en sus movimientos, en su rostro, en su voz, quiso estar, como había hecho durante estos 12 años de pontificado, cerca de la gente. Incluso bajó, tras realizar la bendición Urbi et Orbi, aquí a la plaza en Papamóvil, para saludar a las más de 30.000 personas que lo vieron por última vez. Esta es la noticia con la que hoy se despierta el mundo. El Papa Francisco nos deja tras 2 meses largos de enfermedad, más de 38 días hospitalizado, luego le dieron en alta y vivía estas últimas semanas de su vida en convalecencia aquí en la Casa de Santa Marta. Estos últimos momentos de su vida en los que ha elegido igualmente, a pesar de las evidentes dificultades y limitaciones que tenía, estar cerca de la gente. No solo ayer lo vimos en la plaza, sino que durante estos días lo hemos visto dar diferentes sorpresas, a pesar de que no ha presidido las principales misas y ceremonias de la Semana Santa. En definitiva, el pontífice argentino nos deja con 88 años y
y tras 12 de pontificado en los que ha estado cerca de los últimos del mundo, ha revolucionado la Iglesia y ha intentado dejar un mundo católico y una Iglesia diferente a como la había encontrado en 2013. Desde aquí, desde Ciudad del Vaticano, esto es todo. Marina García les devuelve la línea al estudio. Gracias, Marina, por estas informaciones interesantes sobre la partida del Papa Francisco. Y bueno, de acuerdo con lo que establece el librito, dentro de las próximas 2 semanas, pues ya tendremos una convocatoria al cónclave para elegir al nuevo Papa, porque ahí no se pierde mucho tiempo con relación a las sustituciones.